Hola chicos, nada, voy a hacer un vídeo muy sencillito, sin edición, prácticamente, para que tengáis más a mano la explicación sobre la ley de Hooke que ya hemos visto en clase. Bueno, voy al grano. La ley de Hooke, como ya hemos visto, lo que estudia es el efecto de una fuerza en un objeto elástico, en este caso, en un muelle. Vale, esa fuerza puede ser comprimiendo el muelle o puede ser estirando el muelle. Pero bueno, a partir de ahora, en todas las explicaciones, lo voy a hacer como si estuviéramos estirando un muelle. ¿Vale? Una fuerza que la hacemos estirando un muelle. La explicación es la misma para si lo estuviéramos encogiendo, pero bueno, digo para que lo sepáis, que siempre digo estirar, pero puede ser encoger. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice lo siguiente, estas tres letras de aquí. ¿Y qué dicen estas tres letras? ¿Qué representan? Representan, la F es la fuerza que yo aplico estirando del muelle. Yo hago una fuerza que se puede medir. En este caso, como hemos visto, la fuerza se mide en newtons. Estos son los newtons que yo aplico, la fuerza que yo hago estirando del muelle va a ser igual a un número, una constante, que es diferente para cada muelle, es decir, cada muelle tiene la suya, aunque siempre es la misma, por eso se llama constante, constante del muelle, cada muelle tiene su propia constante, ahora explicaré lo que es, y se multiplica por una X, que es lo que se estira al muelle. Entonces, aclaraciones sobre estos dos elementos, sobre la K y la X. La K, la constante del muelle, como he dicho, es independiente para cada muelle. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La constante del muelle son los newtons, es decir, la fuerza que yo tengo que hacer en ese muelle específico, en un muelle concreto, para que se estire 1 metro. Claro, por eso cada muelle tiene diferente constante, porque a lo mejor en un muelle muy blando, digamos, tengo que hacer muy poca fuerza para estirarlo 1 metro, pero en un muelle más duro, un muelle muy duro, muy recio, pues al estirar, para estirarlo 1 metro tengo que hacer mucha más fuerza. Por eso, dependiendo de cada muelle, esta constante será diferente. Y se mide en newtons por metro, es decir, la fuerza que yo tengo que hacer para que ese muelle se estire 1 metro. Vale. Y luego la X es el alargamiento, es decir, en metros además, ahora veremos por qué. Es decir, al aplicar la fuerza, ese muelle se va a estirar. Entonces, ¿cuánto se estira? Pues esto es la X, lo que se estira. No es lo que mide el muelle, ni lo que mide el muelle en reposo, ni lo que mide el muelle al estirarlo, sino la diferencia que hay entre el muelle en reposo y el muelle cuando lo estoy estirando. Ese estiramiento que yo provoco, si el muelle, imagínate que mide 10 centímetros sin hacer ninguna fuerza, yo al aplicarle la fuerza, en vez de 10, mide 12, pues el estiramiento ha pasado de 10 a 12, con lo cual el estiramiento serán 2 centímetros. Pero ojo, siempre lo tengo que poner en metros, siempre en metros. Uy, que se me mueve esto, vale. El estiramiento siempre en metros. ¿Por qué? Porque si no, al operar las unidades, veis que esta unidad está en newtons por metro, entonces cuando yo quiera operar esto, no voy a poder si lo pongo en otra unidad. Entonces siempre, siempre, siempre en metros. Importante. Y luego, importante también, no confundir el estiramiento, lo que se estira al muelle, con la longitud total ni con la longitud en reposo. No. Un muelle está en reposo, mide lo que mida. Eh, un muelle cuando yo lo estiro me dirá lo que mide. A mí lo que me interesa no es de esos datos no es ninguna de esas dos cosas. Lo que me interesa es cuánto se ha estirado. Es decir, la diferencia entre el muelle en reposo y el muelle cuando le aplico la fuerza. Ahora vamos a ir a la página de FED, que sabéis que uso siempre, de la Universidad de Colorado, donde vamos a ver virtualmente un muelle y, bueno, pues el efecto que causamos al aplicar diferentes fuerzas. Bueno, aquí tenemos un muelle, que es lo que tenemos aquí a la izquierda. Veis que está fijado a cualquier superficie, a una pared, por ejemplo. Este muelle está aquí fijo. Y ahora mismo, esta pinza es con lo que yo voy a ejercer una fuerza, la que sea. Ahora iremos viendo, ¿vale? Entonces, este muelle ahora mismo está en reposo, porque si os fijáis, esta pinza está abierta. No estoy cogiéndolo para estirarlo, no estoy aplicando ninguna fuerza, ¿vale? Entonces, supuestamente, ahora mismo lo tengo preparado para que este muelle reaccione como si su constante, su K, que hemos visto antes, sea de 200 newtons por metro. ¿Vale? Es decir, este muelle, cuando yo aplico una fuerza de 200 newtons, se va a estirar 1 metro. ¿Por qué? Pues porque la constante de este muelle es así. Si cogiéramos otro muelle diferente, tendría otra constante. ¿Vale? De todas formas, aquí se puede variar y
cambiar la constante como si tuviéramos diferentes muelles. Pero vamos a dejarlo así por ahora. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar fuerza. Entonces, lógicamente, si yo, por ejemplo, aplico, ¿veis? La pinza está cerrando, estoy aplicando fuerza y aquí lo he fijado en 100 newtons. Aquí lo que estoy haciendo es una fuerza hacia la derecha, estirando el muelle de 100 newtons. Y aquí lo que me marca en verde es cuánto se ha estirado. Veis que se ha estirado 0,5 metros, es decir, medio metro. Se ha estirado medio metro. Cuando he aplicado una fuerza de 100 newtons. Esto es lógico, claro. Si la constante de este muelle es 200 newtons por metro, es decir, para estirar este muelle 1 metro tengo que aplicar una fuerza de 200 newtons. Si aplico la mitad, es decir, 100 newtons, se va a estirar la mitad. Es decir, se va a quedar a medio camino de 1 metro. O sea, se va a estirar 0,5 metros. ¿Vale? Por ejemplo, si yo cambio la constante, imaginaros, vamos a empezar de nuevo, otro muelle. Otro muelle que en vez de ser su constante 200 newtons por metro, pues su constante es 100 newtons por metro. Es otro muelle, ¿eh? Imaginar, aquí aparece como si fuera el mismo, pero he cambiado de muelle. Ahora mismo es un muelle más blando, digamos. ¿Por qué? Porque para estirarlo 1 metro solo hace falta hacer 100 newtons, cuando antes tenía que hacer con el antiguo muelle, tenía que hacer 200 newtons de fuerza. Entonces, ahora veo que al estirar esto con 100 newtons de fuerza, como antes, ¿veis? Se me estira el doble que antes, claro, porque este es un muelle más blando, digamos. Entonces, todo es muy lógico. Es decir, si la constante de este muelle es 100 newtons por metro, es decir, si para estirar 1 metro este muelle tengo que hacer una fuerza de 100 newtons, pues lógicamente, al hacer una fuerza de 100 newtons, se me va a estirar 1 metro. ¿De acuerdo? Si hago una fuerza en vez de 100 newtons, hago una fuerza de 50 newtons, a ver si lo hay, de 50 newtons, claro, como para estirarlo 1 metro tengo que hacer una fuerza de 100 newtons, para estirar, si hago una fuerza de 50 newtons, como es la mitad, pues se me va a estirar la mitad, medio metro. Todo esto es la ley de Hooke. La ley de Hooke lo único que hace es explicar este comportamiento, explicar cómo la fuerza se relaciona con la fuerza que yo hago, que es esta de aquí, los newtons que yo hago, se relaciona con, claro, depende de qué tipo de muelle, si es más duro o es más blando, que eso me lo marca la constante, y lo que se estira. Ya está, lo que se estira ese muelle. Es una ley muy simple y muy sencilla. Entonces, esto es simplemente para que entendiéramos la ley, para que entendiéramos esa ley. Vamos a verla de nuevo para ver sus elementos y a ver si los entendemos. Y volviendo a la fórmula, ahora ya estas letras que vemos ahí multiplicadas y estas expresiones raras, ya digamos que tiene una lógica. Lo vemos como algo natural, como algo casi instintivo, porque ya sabemos, vosotros ya sabéis de sobra que un muelle cuanta más fuerza hagas, más se va a estirar, evidentemente. Y también sabéis que un muelle no es lo mismo un muelle que otro, que hay muelles más blandos y muelles más duros y reaccionan diferente, lógicamente. Eso ya lo sabéis. Es decir, son cosas que sabéis. Simplemente se le pone una expresión matemática. ¿Para qué? Pues para poder calcularlo exactamente, para no decir, no, hago más fuerza. No, ¿cómo que más fuerza? ¿Cuánta fuerza haces? 65 newtons, 68,3 newtons, ¿cuánto haces? Entonces simplemente hay que ponerlo en forma matemática para eso, pero para que veáis que el concepto es una cosa que ya conocéis, es una cosa que instintivamente ya sabéis, ¿vale? Para tranquilizaros. Simplemente lo que estamos viendo es, bueno, cómo se expresa eso de una forma matemática para poder calcularlo, nada más. Entonces, en los próximos vídeos lo que voy a hacer es resolver algún ejercicio de la ley de Hooke, pero de forma más práctica, es decir, calculando y resolviendo un problema que os puede caer en el examen. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado y que haya sido de provecho el vídeo y que os sirva para entenderlo mejor.